noches. A pesar de la temperatura un poco fresca, tenemos el gratísimo gusto de presentar una charla, una conversación con tres estimadísimas personas, Pía López, Alejandra García y Diego Stulwar. Y el tema convocante, o en todo caso disparador, va a ser nada menos que la memoria de Horacio González y su obra y su legado. Y Horacio González, para los que lo conocemos, significa desde lo afectivo una extraordinaria marca sensible, y para los que no lo conocen, significa también uno de los grandes pensadores argentinos, uno de los grandes intelectuales argentinos que en la sola mención de su nombre convoca la literatura, la historia y la política, y la academia, y también la calle, porque Horacio, de una manera extraña, humildísima, bellísima, sintetizaba de alguna manera todo eso. Las grandes tradiciones argentinas, culturales, sociales, estaban en su discurso, en su obra, en su voz. Y bueno, Diego, Pía, son de alguna manera discípulos y de alguna manera también continuadores. Alejandra fue docente de la experiencia de la Facultad Libre de Venado Tuerto, donde Horacio fue, de alguna manera, además de uno de los grandes gérmenes, fundadores, promotores, potenciadores de aquella experiencia, que incluso en las postrimerías de un asado en la casa de el Flaco de Marchi escribió en una vieja Remington los primeros estatutos de aquella experiencia de la Facultad Libre, en una foto que guardó incluso en su escritorio, en esa foto célebre que salió con todos esos libros y esas cosas ahí. Estaba esa foto en la casa del Flaco de Marchi. Así que la sola mención y la sola memoria de Horacio nos va a abrigar a todos y nos va a hacer olvidar de la temperatura, y seguramente la lucidez, la inteligencia y la generosidad de Pía, de Diego y de Alejandra harán su parte. Así que adelante y bienvenidos. Hola, sí. Bueno, buenas noches. En principio, quiero agradecerle a Rafael y en su nombre a todo el equipo directivo que me invitó a participar en esta mesa, que es un lujo para mí, con Diego y con María Pía, y en la que voy a tratar de hablar sobre lo que sé hacer, historizar, en este caso, momentos en la vida de Horacio que tuvieron que ver o en cruce con mi propia vida, en su faceta de profesor. En principio, cuando Rafael me convocó, vino a mi memoria cuando estaba cursando en cuarto año de la facultad, en Humanidades en Rosario, y teníamos una materia que era Historia Política. Esa materia, en ese momento, la dictaba Héctor Leis, un politólogo excelente, pero que en ese momento se iba a vivir a Brasil. Y ahí aparece Horacio, en reemplazo, la cátedra había quedado vacía, y bueno, después titulariza, y él también vivía en Buenos Aires, viajaba, estaba en su mediana edad, tendría unos 40 años, y tal cual como diría un compañero mío en ese momento, fue el profesor más lúcido, seductor e histriónico que tuvimos. Él venía de vivir en Brasil, se había ido con la dictadura, no como asilado, eso siempre lo aclaraba, y ahí había tomado contacto con pequeñas editoriales para las cuales escribía, y
y contacto también con la literatura europea de vanguardia, que en ese momento estaba impedida de llegar a la Argentina, y eso se notaba. Más allá de ese manejo de escritores nuevos que estaban en el foro de la Arena Internacional, recuerdo verme impresionada en sus clases con los múltiples cruces que él hacía en relación a la teoría y la coyuntura a la hora de leer la situación política o acercarnos a una discusión. En ese sentido, me viene a mi memoria, y por eso lo escribí, cuando en una clase, hablando sobre los debates de la izquierda nacional y procesos en los que se tomaba conciencia luego, él nos dice: el búho de Minerva alza vuelo con el crepúsculo. Y movía su cabeza como si ello se cayera de maduro. Era una frase de Hegel, filósofo de escritura difícil, pero bueno, estaba perfectamente aplicada para el tema que Horacio estaba charlando con nosotros. Sin embargo, esto no era fácil, su pensamiento no era fácil, era elevado y exquisito. Y no sé si nosotros como alumnos en ese momento entendíamos lo que él nos quería transmitir, pero nos generaba fascinación, y esto lo digo en plural porque realmente lo hemos hablado muchas veces con nuestros compañeros y nos pasaba eso. Ponía belleza en las palabras, tenía un giro estético poco común. Nosotros estábamos acostumbrados a profesores que dictaban cátedras desde marcos teóricos de la historia marxista o de la historia social de Annals, pero Horacio hablaba de literatura, hablaba de cine, hablaba de filosofía, hablaba de política. La estética que traían sus palabras no era meramente ornamental, sino una forma de abrir la escena y dar lugar a nuevas lecturas posibles. ¿Profesor de qué era? Bueno, esa pregunta nos la hicimos muchas veces. En ese momento no había Google y entonces nos movíamos contrascendidos. Entonces venía alguien y nos decía: no, habla así porque es profesor de filosofía. Y venía otro y decía: no, en realidad es de literatura. Bueno, tiempo después nos enteramos que era sociólogo. Pero en realidad yo creo que Horacio no era encasillable. Muy novedoso para nosotros y a la vez muy cercano como profesor. Trabajó mucho en esos meses con Maquiavelo y con Gramsci en relación a los ámbitos intelectuales. Recuerdo especialmente sus disertaciones sobre El Príncipe, que me generaron una fascinación tal que terminé haciendo el coloquio final de mi materia con ese tema. Realizar ese ensayo fue todo un desafío. En sus clases planteaba temas muy abiertos en relación a la política, de ahí que, vinculado al tema que yo había elegido, me recomendó cruzarlo con Dostoyevsky y su obra Crimen y Castigo. Lo digo así porque yo quedé así cuando él me lo dijo. Sus intervenciones eran muy creativas y te abría la cabeza. No he guardado el trabajo, lo busqué para esta ocasión, pero no. Pero lo que es más importante, sigo llevando sus marcas en mi propia labor docente. La última vez que lo vi en forma presencial fue 10 años después. Él había venido a Venado, a la Biblioteca Meguino, había pasado el ciclo de la Facultad Libre. Era entre fines de 1999 y principios del año 2000. De la Rúa estaba en la presidencia y Pinochet estaba detenido en Londres, acusado y a pedido del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su implicación en delitos
de terrorismo internacional, genocidio, tortura, desaparición y otros hechos ocurridos en Chile. A nivel nacional, en noviembre del año 99, se venía de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Nacional Argentino y Carmen Aguiar de la Pacó, madre de Plaza de Mayo y una de las fundadoras del CELS. A raíz de su presentación en el año 98 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un reclamo por la verdad y justicia sobre lo ocurrido con su hija Alejandra Lapacó y el destino final de su cuerpo, debido a las llamadas leyes de impunidad y el decreto de perdón presidencial del presidente Menem, que no podían ser invocados para establecer el delito de desaparición forzada de su hija, que continuaba en ejecución hasta tanto ella apareciera. Derivado de ello, el Estado estableció una investigación por la verdad de los hechos denunciados en el ámbito de la justicia penal, aunque sin posibilidad de imputación ni de condena. A partir del acuerdo, se reabrieron en todas las provincias investigaciones penales que se denominaron juicios por la verdad histórica. Ambos temas suscitaban una enorme polémica en esos días a la hora de pensar la relación entre soberanía, derechos humanos y pensar la justicia. En tal contexto, gran parte de la escena intelectual se posicionó, tanto en el caso argentino como en el caso chileno, a favor de las opciones que favorecían a las víctimas y en contra de los artilugios de los victimarios. Nuevamente el pensamiento de Horacio discurrió por otros carriles y la sorpresa fue enorme porque relacionó todo eso que pasaba en la arena política nacional e internacional y en el campo de los derechos humanos con el pensamiento de la Ilustración, de vocación universalista y su deriva en una legislación con alcance internacional. En sus palabras, ella confrontaba la configuración de los estados nacionales y su imperio sobre la regulación social y legislativa dentro de la jurisdicción territorial. A la vez, ponía en tensión la vinculación hasta ese momento armoniosa entre los modelos de la nación étnica y política, con raíces en el pensamiento herdiano y la Francia revolucionaria. En estos nuevos cruces venía a poner en relieve otros matices que no eran los escuchados desde un campo intelectual más atento a la coyuntura política y a la agenda de los medios. Me llevé otra lección de la historia, que al día de hoy cito en el aula. Fue la última vez que lo vi presencialmente, pero sus enseñanzas y la creatividad y originalidad de su pensamiento me acompañaron y me acompañan siempre. Buenas noches, se escucha bien, ¿no? Bueno, también agradecido de estar acá. En general, agradecido a Venado Tuerto, ¿no? Es la segunda vez que vengo y se respira, se siente que hay una historia contracultural muy fuerte acá en Venado Tuerto y me parece que se puede decir, sería el tema de una conversación que me encantaría tener algún día, que sin contracultura no hay chances de democracia alguna. Sin contracultura no hay chance de democracia alguna porque la democracia sería la subsunción de la normalidad como única posibilidad de la política. Y también a Ciudad Futura. Recién cuando escuché el nombre Gramsci se me cayó la ficha. Yo ya lo sabía, pero no me acordaba que Ciudad Futura era el nombre de una revista que editaba Antonio Gramsci. Un nombre gramsciano que me parece muy interesante. Bueno, mi idea errónea era que íbamos a ser muy poquitos y que iba a leer un texto. Entonces estuve mucho tiempo preparando ese texto breve, con palabras muy precisas de lo que quería decir.
bueno, catástrofe del proyecto. Voy a intentar decir un poco, guiándome de lo que había escrito para buscar algunas palabras que voy a necesitar. Lo que me interesaba a mí es comentar dos textos últimos de Horacio González, dos libros que escribió, yo creo, medio que cada tanto, cuando digo yo creo, en realidad le estaría preguntando a Pía si fue exactamente así. Yo no conocía a Horacio a través de Pía, porque Horacio en sociales era conocido por todos, en la agrupación en la que nosotros estábamos militando, el MATE. Horacio era nuestro candidato siempre al director de la carrera, pero la amistad con Horacio, si es que tuve una amistad con Horacio, fue a través de Pía. Entonces, digamos, si no estuviésemos vistos por tantas personas, yo cada tanto le preguntaría a Pía, es así, ¿no? Lo escribió en la pandemia, los dos libros. ¿Cuál escribió primero, cuál después? Los dos libros finalmente son, uno se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, que fue editado por Coligüe en el 2021, y otro se llama Fusilamientos, lo leo porque lo quiero decir bien los subtítulos, Muerte en primera persona, Coligüe del 22. Fue presentado este año. Entonces quisiera hacer un comentario sobre estos dos libros, que, insisto, son los últimos dos libros, son los libros, digamos, que no habíamos leído mientras se preparaba este número espectacular que sacó la revista de la Biblioteca Nacional enteramente dedicado a González, donde muchísimos amigos escriben sobre la enorme, amplísima y variada obra de González. Y por eso quería hacer un comentario que quizás también es una invitación a los que no leyeron esos libros a acercarse. Bueno, eso quería hacer. Y quería decir que esos dos libros, tal y como los leí, porque no son dos libros, bueno, ya lo dijo Alejandra, ¿no? Horacio no escribía fácil, por suerte, ¿no? O sea, digamos, había un trabajo en la escritura y hay un trabajo en la lectura, ¿no? Que es el pacto, me parece, más noble que pueda haber. Entonces quería decir de esos dos libros, que esos dos libros son básicamente, tal como yo los leí, insisto, capaz en unos meses cuando los logre entender un poco mejor cambie de opinión, pero ahora me da la impresión de que esos dos libros, cada uno contiene lo que llamaríamos una actitud. Y que un libro no tenga solamente tesis teóricas, que un libro no tenga solamente lecturas de lecturas, que no sea solamente referencia de referencias, sino que claramente tenga una actitud y comunique una actitud, ya me parece que está diciéndonos algo muy importante. Entonces quería hablar un poco de esas dos actitudes y si me sale bien voy a intentar decir que me parece que hay una tercera actitud, pero las primeras dos las tengo más claras. En Humanismo, el libro Humanismo es un libro extraordinario, es un texto muy largo, es un texto que se apropia prácticamente de toda la teoría social desde un cierto lugar, que es esta actitud de la que les quiero hablar. La misma idea de ofrecer un programa de lecturas fundada en la noción de humanismo, que es una noción que fue largamente refutada por las filosofías llamadas antihumanistas, pero además de eso, fue largamente refutada por las filosofías llamadas poshumanistas. Pero además de eso, en nombre del humanismo, se hicieron toda clase de atrocidades. Es decir, tenemos un montón de razones éticas, morales, políticas, filosóficas, teóricas, etcétera, para aborrecer el programa humanista. Solo por eso, me parece que el hecho de que González llame humanismo al programa intelectual que deja planteado en uno de sus últimos libros, implica que escuchemos con mucha detención cuál es la actitud, cuál es el gesto que González está proponiendo. Está proponiendo un nombre que no puede ser dicho sin ser consciente de la carga de horror y de la carga de refutación que ese mismo término contiene. Ese es el primer gesto, la primera actitud que me gustaría ver, digamos, que yo leo en el libro y me gustaría contarles, que es la actitud de decir, las afirmaciones de las que la filosofía o el pensamiento social o el pensamiento político o la contracultura debe hacerse cargo son afirmaciones nunca más tan plenas que no podamos revisarlas, cada vez en sus propios supuestos. Me parece que González inaugura un régimen de afirmaciones extraordinarias y solo en ese sentido puedo aceptar lo que dijo Marcelo cuando nos presentó, que dijo Diego era discípulo de Horacio, etc. Bueno, no sé, yo no creo que fuera así, discípulo o tan amigo como me hubiera gustado, pero sí que cuando leo esas cosas digo, acá hay algo que tenemos que sostener y tenemos que desarrollar y tenemos que recrear, como dijo Marcelo, en la academia, en la calle, en todos lados, que son regímenes de afirmaciones que no pueden no saber que ya cargan con su propia refutación,
y no pueden no saber que cargan con unos usos que siempre son mucho más complejos, imprevisibles y finalmente imposibles de desarrollar plenamente, pero esa falta de plenitud es su riqueza. Es su riqueza, porque nos pone a nosotros largamente en una situación de tener que revisar aquello en lo que creemos, aquello que afirmamos, aquello en lo que pensamos. Pero digo algo más con respecto a esto. No es la posición, que creo que González mismo rechazaba, que asume la incertidumbre como imposibilidad de afirmar. Es algo un poco distinto y más interesante. La incertidumbre como condición de posibilidad para sí afirmar cosas, para sí afirmar lecturas, para sí afirmar clases, textos y luchas políticas. Es una incertidumbre que no obstaculiza la afirmación, crea un nuevo tipo de afirmación que me parece que es absolutamente fundamental. Y la segunda actitud, que es la que está en el libro de los fusilamientos, el libro de fusilamientos vale la pena decir 2 o 3 cositas. Es un libro más manejable que el libro Humanismos. Cuenta la historia de la Argentina, prácticamente 200 años, a partir de una serie de fusilamientos de Virrey Liniers para acá. Fusilamientos, para decirlo rápido, hechos por el Estado, pero hechos también por la guerrilla. Hechos por, digamos, la derecha y hechos también por las izquierdas. La historia de los fusilamientos efectivos que hubieron en la Argentina, desde el fusilamiento de Camilo Gorman hasta los fusilamientos que hubieron en la guerrilla del EGP, en la guerrilla de Salta del 64 que dirigió Bassetti. Es un largo examen, ¿no?, que pasa un poco por el fusilamiento de Dorrego, pero pasa también por el de Aramburu, ¿no? Es una extraordinaria historia que no solo historiza, cuenta los fusilamientos, sino que también reflexiona sobre el procedimiento mismo del fusilamiento y sobre la escena última del fusilado, qué piensa el fusilado, y también sobre el modo en que se registra y se narra y pasa a formar parte de la historia nuestra un saber sobre los fusilados. Es todo eso, reflexionando sobre Walsh y sobre arte. Es extraordinariamente abarcativo y erudito el texto. Y tiene un interés muy interesante, me parece a mí, en las últimas páginas, lo hemos conversado alguna vez con Pía, donde González hace la siguiente cita. Dice algo así como: en los textos que narran la historia del reclutamiento de los soldados de los ejércitos del siglo XIX, nos encontramos con 2 situaciones. Generales y jueces que dicen de esos soldados son heroicos soldados de la patria, pero también nos encontramos con esos soldados que dudan y vacilan sobre si no deberían abandonar esa situación en la que podrían fusilar o ser fusilados y más bien desertar del ejército y marchar hacia la frontera, hacia un más allá, hacia otra tierra, incluso si eso implica el dolor de abandonar la tierra. Pero en realidad, más que la tierra geográficamente pensada, literalmente pensada, es abandonar la situación definida por el hecho de que tarde o temprano estaremos en la situación de fusilar o ser fusilados. Ante eso, González escribe la palabra deserción. Y esta es la segunda actitud que les quería decir. Si la primera es un régimen de afirmaciones que nos permite apropiarnos del entero pensamiento social, sabiendo que tenemos que revisar cada una de las afirmaciones que sostienen esa apropiación, en esta segunda actitud de lo que se trata es de afirmar un tipo de deserción que agrega González de una manera, yo creo que extraordinaria, no fundada en el miedo, porque aún si está acompañada por el temor, está dominada por la curiosidad y el deseo de la tierra que se inicia ahí donde los fusilamientos cesan. Ese libro, si yo me acuerdo bien, González lo escribe a partir de un episodio que ocurrió en la campaña electoral del 19. González hizo una declaración pública, dijo que le parecía que era un momento para que la historiografía argentina recree, evalúe y revise qué es lo que había pasado con la lucha armada en la Argentina y que lo haga desde un lugar de comprensión, con el nivel de simpatía metodológica que implica comprender algo. Comprender la lucha armada en la Argentina. Y fue literalmente lapidado por los medios de comunicación, no sé si lo recuerdan. Fue un episodio breve, que en ese momento los que lo queríamos a Horacio sufrimos mucho, porque hasta Macri terminó. O sea, la cadena de la infamia se activó desde los medios de comunicación a la política para lapidar a González y su intervención, por otro lado, muy oportuna y muy necesaria, ¿no?, que nos hace acordar de vuelta de esta situación de que sin contracultura no hay democracia posible, ¿no? Entonces, González aparece ahí, como podríamos decir un poco en broma respecto a Walsh, como un fusilado que escribe, como un lapidado que piensa el contexto de lapidación, por un lado mediática, y también en un país que ha suprimido la pena de muerte, que piensa en un país con gatillo fácil. Es decir, donde el asesinato se sigue produciendo.
mediáticamente y no solo mediáticamente. Por suerte, en el caso de González fue solo mediático, pero hemos visto en Argentina hace no pocos meses que de ninguna manera el fusilamiento es solo mediático, ¿no? Y es algo de lo que deberíamos tomar nota firme, yo creo. Voy a intentar ir lo más rápidamente hacia el final de lo que quería decirles. Hay un momento del libro Humanismos en donde González pone en cuestión este régimen de afirmaciones, que les digo que me parece que es un régimen de la revisión de aquellas certezas que nos permiten afirmar. Y lo hace, esto quizás lea un poco, me interesa mucho si acá hay lectores de Mark Fisher, porque González hace una crítica de Mark Fisher, que es un autor que escribió un libro, editado por Caja Negra, que se llama Realismo Capitalista, ¿no? Apropiándose un poco de esta frase que circuló muchísimo, creo que también la puso en circulación Slavoj Žižek, que es la idea de que el capitalismo se hizo realidad a tal punto que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, el fin del mundo lo vemos venir, el fin del capitalismo nos parece imposible, ¿no? Dentro de ese horizonte de pensamiento escribió Mark Fisher, y González lo lee a Mark Fisher en Humanismo de una manera que quisiera contarles un poco, ¿no? González se pregunta lo siguiente. Se pregunta si es posible ser anticapitalista sin mantener una posición antitecnológica y antiproducción en serie. Esta es la pregunta que hace González. ¿Es posible aceptar la producción en serie y aceptar el paquete tecnológico con toda su productividad en términos de los modos de vida que nos propone y al mismo tiempo ser anticapitalista? Y cuestiona a Mark Fisher por su modo de ligar, en el libro que les decía, tecnología y deseo. ¿Qué quiere decir que el capitalismo semiótico sea una máquina de deseo que opera mediante la seducción de la mercancía? Es este tipo de cuestiones lo que anima el sistema de interrogaciones que formula González. ¿Gozan las descripciones más agudas e interesantes del capitalismo de la información de un aparato crítico de aquello mismo que describen, en este caso, deseo y tecnología? Decir que van ligadas implica también tener una comprensión crítica sobre qué cosa es tecnología, qué cosa es deseo y cómo se organizan los modos de vida a partir de eso. O de otra forma, ese aparato crítico, sin duda presente en la descripción misma de Fisher, ¿es capaz de poner en juego a la vez la autorrevisión de estas formas de deseo? ¿Dan estas postulaciones del pensamiento crítico una dimensión de peligro sobre sí mismo similar a la que el humanismo aprende a tener sobre sí mismo? El pensar del humanismo, en la actitud que González le confiere, no es solo el ejercicio de la crítica, sino uno en el que la crítica debe experimentar un toque de atención sobre el mismo acto del pensar. Esto es una cita textual de González, ¿no? Un toque de atención sobre el mismo acto de pensar. Si la alianza entre capitalismo de la información y deseo se asienta en el confort, o más precisamente en el temor a contraponernos a semejantes comodidades, pero también a hacer el ridículo convirtiéndonos en los enemigos de las aplicaciones de los teléfonos móviles, estoy citando, permanecen impensados los modos de la crítica a semejante economía política del deseo en el lenguaje. Esta frase es muy larga, es la que tenía miedo de no poder decir bien. Este sería el tercer gesto que me gustaría ver si podemos captar en Horacio González. Porque su texto Humanismo me parece a mí una especie de lectura no tan explícita, pero sí bastante evidente, de un tipo de Marx, una cierta lectura de Marx, que ya no hace solo la crítica de la economía política, ¿no? Marx no escribía sobre economía política, Marx hacía la crítica de la economía política, porque la economía política, según Marx, es un pensamiento científico que él consideraba burgués. En cambio, en la crítica de la economía política aparecían un conjunto de relaciones sociales que la economía política no mostraba, la plusvalía y todo eso, ¿no? Ahora, González hace algo que a mí me parece extraordinariamente fértil, que es lo siguiente. La economía política también produce una manera de hablar, una manera de pensar, un lenguaje. El lenguaje recostado sobre el mercado. Lo que González me parece que intenta hacer es una crítica de la economía política en el lenguaje, es tratar de empezar la crítica de la economía política por una comprensión de cómo hablamos, cómo vivimos, cómo pensamos. Voy a lo último que quería contar.
Hay un trabajo muy interesante que hace González en Humanismo, persiguiendo esta línea de la crítica de la economía política en el lenguaje, una contraposición que hace entre Oscar Mazota y León Rositner. Una contraposición muy interesante porque él lee en Oscar Mazota una afirmación que sería esta. La derecha viene hablando de un conjunto de problemas que la izquierda desprecia. Pero como esos problemas de los que habla la derecha realmente están en el mundo, la izquierda no los puede despreciar. Todo lo que está en el mundo debe ser pensado por la izquierda. Entonces problemas como el destino, la muerte, etcétera, dice Mazota, creo que en los 60, deben ser apropiados por la izquierda. Mientras que León Rositner, en el modo en que González lo glosa, vendría a decir que no hay tal cosa como la izquierda. No hay una cosa tan estable o consistente como la izquierda que pueda apropiarse de lo que hace la derecha, porque la derecha sí es estable y tiene como premisa la realidad. En cambio, la izquierda es una forma de vida que buscamos, no que ya hemos conseguido. La izquierda es más bien la búsqueda de una forma de vida que fuera incoherente o contracoherente respecto del sistema. En esta discusión que González glosa de una manera muy creativa y muy interesante entre Mazota y Rositner, se cuela un tema con el que quiero terminar, que es una aplicación práctica de estas actitudes que les venía diciendo a la actualidad. Y es el hecho de que, si bien la izquierda quizás no está en condiciones de apropiarse de los problemas o de los lenguajes de la derecha, no lo sé, sí sabemos que lo contrario ocurre. La derecha, la nueva derecha, la derecha fascista, la derecha neoliberal, las neoderechas o reaccionarias, no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero todos sabemos exactamente de lo que estoy hablando, sí se apropia del lenguaje de las izquierdas o de los lenguajes populares o de los lenguajes de los movimientos de emancipación. Sobre ese sistema de apropiaciones termino leyendo un fragmento que tardé mucho en escribirlo, por eso me quiero sentir bien de que lo pude leer, porque si no me voy a sentir mal de no haberlo hecho. Esta cuestión de los modos de incautaciones cruzadas del lenguaje entre derechas e izquierdas lo lleva a González a preguntar por la actualidad. ¿Qué toma ahora la derecha del mundo lingüístico de las izquierdas clásicas? ¿Quién sería hoy el libertario? Término capturado por la derecha más reaccionaria para designar ya no a aquel que hace de su vida un gesto renuente a la obediencia a los poderes, sino más bien a quien aprueba un arte movilizador callejero de derechas. Lo que las neoderechas descubren en este sistema de captura del lenguaje de las izquierdas es una escisión entre la vibración emocional de una palabra y su contenido tradicional, que les permite apropiarse desprejuiciadamente de signos de izquierda, comenzando por la palabra revolución y por la desobediencia civil, por antiestatismo, movilización juvenil, etc., desmontando cualquier forma de respaldo ontológico, toda forma del ser en su presencialidad social. Son las derechas neonazis quienes toman ahora burlonamente a su cargo, bajo un cinturón de protección étnica, no para complejizar sus conceptos, sino para anular los distintos estamentos que hacen posible la lengua ilegible del mundo, el vasto arsenal de los enunciados de las viejas y nuevas izquierdas. Un mínimo de ontología, dice González, sería por tanto un lazo de lo verbal con la historicidad de las luchas y los legados, en resistencia a normalizar el habla colectiva sobre la base de puras relaciones sociales de mercado, o, como diría el poeta espinosista Henri Mechonic, una carga afectiva del cuerpo en el lenguaje. Cierro simplemente con esto. En el momento en que se nos invita desde las derechas a resignificar el conjunto de los lenguajes de la emancipación para recostarlos como un desacato de mercado, como un desacato actitudinal para reafirmar las relaciones de mercado, el mínimo de ontología que le pide González al lenguaje, y ahí creo que la crítica de la economía política en el lenguaje se realiza, es volver a recomponer la relación que existe entre lenguajes y afectos, cuerpo en el lenguaje, lenguajes y lucha, lenguaje e historicidad. Me parece que ahí tenemos un horizonte extraordinario para seguir pensando. Buenas noches. Bueno, muy contenta de que estemos acá en este ambiente de feria,
fresca la feria, pero feria, digo, con estas luces, con feria adentro, y también que esto sea una iniciativa de un grupo de personas muy jóvenes, porque pensaba mientras escuchaba a Alejandra y lo escuchaba a Diego, que también si algo tuvo esa biografía intelectual, política, profesoral de Horacio, fue siempre pensar lo que hacía en relación a quienes venían, quienes llegaban, ¿no? Pensar la propia labor intelectual, lo que escribía, lo que hacía, como una puesta a disposición a los más jóvenes, a quienes recién llegaban a la vida política, a quienes entraban a la universidad, a quienes serían los lectores y lectoras de algo que quizás que estaba escribiendo y que quizás todavía no habían nacido, ¿no? Horacio escribía en esa forma abierta. Hace un tiempo su compañera Liliana Herrero me contaba que Horacio solía muchas veces leerle en la casa un párrafo de No todo es vigilia, la de Ojos abiertos, de Macedonio Fernández. El párrafo que le interesaba y leía Horacio es un párrafo que se los cuento, porque Macedonio cuenta una escena trágica en la que un padre va caminando con su hijo al lado del mar, el hijo empieza a ahogarse y el padre, todo vestido, intenta entrar a rescatarlo y también se termina ahogando. Es una escena dramática sobre la muerte, y Macedonio lo que dice es: ¿cómo podemos imaginar que la conversación, que ese hijo no le pudo decir al padre después, ¿cómo no me salvaste? Y cómo imaginamos que el padre pudo no dar la explicación que debía dar. Esa conversación es una conversación imprescindible, dice Macedonio, y por lo tanto es la refutación de la muerte. No es posible la muerte porque hay una conversación que nunca termina de consumarse. Hay una conversación que siempre queda pendiente, dice, y esa escena fatídica entre el hijo y el padre ahogado, si aceptamos que la muerte es la desaparición completa de lo existente, entonces no hay posibilidad de imaginar lo que hacemos. La muerte, dice Macedonio, solo es ocultación. Me quedé pensando mucho cuando releí ese párrafo de Macedonio, subrayado y releído por Horacio, porque pensaba también los esfuerzos de Horacio en producir un vínculo con el pasado. Y producir un vínculo con el pasado, que era producir un vínculo con el pasado, con los textos del pasado, con sus muertos y sus muertas, con sus compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Él se pensaba como sobreviviente y de algún modo hacía frente a quienes éramos sus amigues y lectores y más jóvenes, hacía un esfuerzo de volver comprensible aquello de lo cual había sido parte. No, pero hacerlo comprensible también era efectuar un cierto tipo de lectura de lo que había ocurrido. Es decir, había que hacer con respecto al pasado un trabajo, ¿no? Creo que hoy apareció la idea del trabajo y pensaba que ese trabajo, que era un trabajo que organizaba la vida de Horacio y organizaba las formas en que Horacio consideraba el archivo, que consideraba el archivo de textos que ponía a disposición, que consideraba la escena de las clases, que consideraba la escena de la intervención política, ¿no? Era un trabajo en el cual podía producir el magma de hechos ocurridos, el magma de historias, la sedimentación absoluta de memorias, la profusión de los textos, podía producir sobre eso una serie de recortes y al efectuar esos recortes una puesta en disposición. No es como el que establece un conjunto de unas acciones de ese tipo sobre el pasado, produce los recortes para que puedan ser comprendidos, guardados y sostenidos, ¿no? Es el esfuerzo de Horacio, me parece que fue un esfuerzo político militante muy fuerte y fue el corazón de su vida intelectual. Cuando él asume la Biblioteca Nacional, creo que la vicedirección, da un discurso muy hermoso que lo pueden encontrar en versión digital en las redes, que se llama Y la nave va. En ese discurso, Horacio piensa qué es una biblioteca nacional, qué guarda una biblioteca nacional, qué es el conjunto de tesoros que tiene una biblioteca nacional, qué son los libros.
Y esa pregunta de qué son los libros es una pregunta que atraviesa esta feria, que atraviesa las editoriales, que atraviesa todos los esfuerzos de las personas que escribimos o que nos reconocemos como lectoras y lectores, ¿no? ¿Qué hacemos con esa materialidad que son los libros? ¿Para qué queremos los libros? ¿Para qué queremos los libros sino como algo que anida en cada libro, una posibilidad de dialogar con quienes ya no están, pero al mismo tiempo de abrir una imaginación respecto del futuro? Bueno, Horacio, cuando piensa que es una biblioteca nacional, piensa es un yacimiento, ¿no? Un depósito, algo más importante que vaca muerta, digamos, no traerá dólares, pero algo en lo que hay un conjunto de riquezas que pueden ser, que están allí, pero como conjunto, como yacimiento, un yacimiento debe ser explorado. Y una exploración requiere esos esfuerzos, que son esfuerzos minuciosos, sensibles, lúcidos, irónicos, curiosos, desobedientes. Es decir, se puede tratar un yacimiento también si no se respetan las huellas con las cuales llegar a ese yacimiento fue intentado, ¿no? Bueno, todos esos esfuerzos son nombrados en ese discurso de Horacio como qué hacer con la Biblioteca Nacional y cómo pensar ese yacimiento, que es también el yacimiento de la nación, ¿no? La fuerza, el sustrato de la nación. Un libro precioso de Horacio y que creo que es uno de los libros más, es difícil, no podría etiquetar, porque iba a ser un libro muy relevante, pero creo eso de todos los libros de Horacio. Entonces no puedo, tendría que encontrar adjetivos más precisos. Es un libro, el que quiero mencionar, que es un libro de 1999 y que de algún modo funcionó en la serie de escritos de Horacio como el libro en el que se ponía a leer la textualidad de la historia argentina en el conjunto de textos que hablaban de esa historia y fundamentalmente en el ensayo. Ese libro se llama Restos Pampeanos y fundamentalmente hace esto, recorrer, así como Martínez Estrada había imaginado que recorría la Pampa y en eso había tenido que releer el Facundo para poder pensar nuevamente la Pampa, en Radiografía de la Pampa. Horacio, en esa misma secuencia, dice ¿qué es la Argentina? Sino un conjunto de textos. ¿Qué es un país o qué es una nación? Sino también un conjunto de textos. Y digo también porque una nación también es una guerra de fronteras, es aniquilamiento de los pueblos originarios, es ocupación de las tierras, es un conjunto de hechos criminales. Una nación es eso. Si podemos decir otras cosas sobre las naciones que son incómodas, va a pensar Horacio en ese libro, es también porque los mismos textos que tratan sobre esa nación tienen una fuerza crítica para considerarla y contienen también semillas de otra posibilidad. Esa misma crítica permite imaginar que hay otros pulsos, otros ritmos, otros tonos de una nación posible, ¿no? Restos Pampeanos es eso. Por eso es un libro que, en cierto modo, se parece mucho al esfuerzo que Diego señalaba recién respecto de humanismo, impugnación y resistencia. Es meterse con un tema que es incómodo. Decir la nación o decir humanismo es afrontar lo que cada una de esas experiencias tiene de dimensión, de alianza con algo del orden de lo criminal, ¿no? Tanto el humanismo al servicio de lógicas imperiales, al servicio de lógicas de racialización y control de los cuerpos y subordinación y de justificación colonial, del mismo modo que el humanismo funciona así, la nación también tuvo ese otro costado. Entonces, cada vez que decimos nación, vemos los textos de la nación o los textos del humanismo, se produce esa tensión de leer para ver no solo si podemos salvar algo de esos textos, que eso no sería tan difícil con un sistema de citas, sino al contrario, preguntar si podemos salvar a esos mismos textos de los compromisos de los que quedaron enredados. Y que esa salvación también provenga de las fuerzas críticas que tiene esa textualidad. Por eso ese esfuerzo de Horacio, produce, digamos, hacer eso implica producir intervenciones muy fuertes en tanto lector, intervenciones muy fuertes en tanto ensayista, intervenciones para no dejar que los textos estén por sí solos, porque por sí solos son rápidamente sometidos a la prueba de la refutación, uso esa palabra, o a la prueba de la adhesión. Bueno, ninguna de esas dos cosas son las que le interesan al trabajo
están en el trabajo intelectual de Horacio. Ni le interesa adherir, ni defender un conjunto de textos, no se trata de eso, ni tampoco de refutarlos. Busca otro lugar que creo que tiene que ver con algo que está en su definición. Alguna vez definió qué es hacer crítica, o qué es el pensamiento crítico, y Horacio decía, es lo que hacemos cuando logramos poner el juicio entre paréntesis. Es decir, cuando en vez de juzgar, clasificar y decir esto sí, esto no, podemos decir, bueno, nos tomamos el tiempo para pensar, y pensar es abrir el conjunto de complejidades, de dimensiones, de matices que tiene una situación. No porque todo dé lo mismo, sino porque si no podemos examinar más exhaustivamente ese conjunto de complejidades, no podemos dar las batallas necesarias. Digamos, por eso aceptar la complejidad no es decir todo es más o menos parecido, se trata de zonas de grises, sino escarbar en las formas posibles de combatir eficazmente formas que son formas de la convivencia social que por momentos bordean el horror, y eso lo sabemos todos. Digo, en ese sentido, Horacio piensa alrededor de ese... Con esa exigencia, tratar el conjunto de los textos. Por eso decía, toma el pasado construyendo restos y no aceptando restos que quedan, no trabaja sobre lo que nos va arrojando el pasado, sino produciéndolos como objeto para poder pensar alrededor de ellos. Lo estoy diciendo así y al mismo tiempo es injusto, porque todo su esfuerzo... me parece, como quedó claro lo que decían Alejandra y Diego, era un esfuerzo para pensar el presente, ¿no? Lo que señalaba Alejandra de las clases. Venía a presentar un autor, un texto filosófico, pero el lugar desde el cual Horacio pensaba todo eso, era un lugar que estaba absolutamente tomado por el presente en el cual lo hacía. Por eso sus clases eran clases sobre lo que ocurría. Y eran clases sobre lo que ocurría. Yo recuerdo clases también donde Horacio daba mucho vértigo escucharlo a Horacio a las clases. Daba un cierto vértigo porque sabíamos el punto de partida y no a dónde iba a ir eso que ocurría. Y clases enteras, no sé, había una sentada en la vereda de la facultad y él llegaba y empezaba la clase hablando de qué significaba una sentada. Y vos decías, ¿cómo hace este hombre con lo que ya preparó o no preparó? ¿Es profesor de qué? Decía Alejandra. Bueno, yo creo que Horacio era precisamente ese lugar de estar en un pensamiento, ¿no? Por eso no era... y estar en un pensamiento es estar en un presente que es un presente hiperexigido para dar cuenta de las fuerzas de ese presente. Y dar cuenta de las fuerzas de ese presente de modo de no quedar encerrados en la pura repetición de lo que ya es. Entonces, ese vértigo al que sometía su propio pensamiento era... el de insistir en desanudar, el de poner en juego, el de poner sobre la mesa un cierto problema. Eso es lo que me parece que hacía. Por eso, ¿de qué era profesor Horacio? Era alguien que estaba dentro de una clase. Digamos, me parece que es alguien que estaba adentro de una clase, por eso no había una identidad. No era ni sociólogo, ni filósofo, ni historiador, ni escritor, ¿no? Y cuando definía sus propias actitudes, decía, se sentía muy renuente, se sentía un pseudo sociólogo, un falso escritor, ¿no? Escribía novelas y decía, no, yo no soy un escritor, estos son novelitas. Escribía grandes ensayos y decía, bueno, pero yo no soy como, no sé, ayer hablábamos de Dotti hoy, yo no soy como Dotti que sabe mucho, o grandes profesores que saben mucho de esto. Yo siempre estaba en esa posición de soy solo alguien que en cierto momento puedo agarrar un problema y tratar de pensar alrededor de ese problema. Bueno, esa exigencia del presente, cuando pienso en la ausencia de Horacio en este tiempo, que es una ausencia... Imagino que quienes estamos acá en esta noche fresca también sentimos esa ausencia, porque es una ausencia que no se siente solo por vínculos personales afectivos, sino que se siente como una ausencia que es la falta de un tipo de palabra en la trama colectiva y la falta de un tipo de intervención intelectual y política en el estado de la opinión pública. Entonces, esa ausencia es una ausencia la ausencia de Horacio González es una ausencia que nos atraviesa, me parece, a todos o a muchas personas en este país, que es la sensación de que hay un modo de intervenir que no está. Este modo, ¿no? Este modo hecho de complejidades, de suspensión de juicio, de osadía, de desobediencia,
que no está. Y que lo que no está también es la capacidad que tenía Horacio, no solo de presentarse por fuera de toda rutina burocrática, es decir, de toda idea burocrática de la acción, tanto como en su lugar de funcionario, los años que fue funcionario, pero también en términos intelectuales, en términos docentes. ¿Cuántas veces nosotros, que somos docentes, nos situamos ante una clase de un modo burocrático? Es decir, de un modo, yo me he descubierto en algún momento diciendo, uy, no llego a dar esto. No, lo hemos dicho, no llego, tengo que tomar un parcial, no llego a dar esto. Bueno, ahí me hace falta González también. Me hace falta en el sentido de un tipo de intervención que todo el tiempo nos recordaba que para que algo pase, y algo pase es un modo de estar, ¿no? Un modo de estar, de habitar una situación y de pensar al interior de ella, que para que algo pase tenemos que obligarnos, separarnos de esa rutina burocrática. ¿Qué está? Está en nuestras escrituras, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de militancia, en nuestros modos de leer. Bueno, creo que la pulsión de lo que extrañamos, me parece, muchas personas, y lo extrañamos de distintos modos, está ausente en nuestra conversación, es esa fuerza contra la burocratización de las cosas. Y decir contra la burocratización de las cosas, de las propias sensibilidades, es también es algo que interroga los modos que hablamos, los lenguajes que usamos, las formas en que nos vinculamos con la propia lengua, ¿no? Ahí anida la burocracia, eso lo sabía Bartés mucho, ¿no? Cuando hablaba del estereotipo, cuando hablaba de la tautología, se produce un vacío tal de sujeto que aparecen todas esas formas. Bueno, ¿cómo se hace lo contrario? Volviendo a habitar como sujeto una cierta instancia, eso llamo a la intervención no burocrática de la situación, del pensamiento o el estar, ¿no? El estar contra el ser. Eso, que era lo que ponía en juego, me parece, Horacio permanentemente, que está ausente y que al mismo tiempo, y que está ausente, y por eso decía que es algo que seguramente, lo digo en términos personales, y descuento que es un tema para muchos de nosotros, que está ausente como demanda, que está ausente como exigencia, que está ausente como solicitud porque alguien está haciendo eso a que otras personas lo hagan y que otras muchas personas no cedan ante las formas más fáciles de la vida, que es tender hacia a la asunción de lo que ya está premoldeado y predefinido. Bueno, en Horacio estaba esa exigencia, por eso, y estaba también la obligación de no dejar de intervenir, que eso es muy costoso, ¿no? La obligación de no dejar de intervenir es en la participación, en la composición con otras personas para alimentar el pensamiento público. Eso hacía Horacio permanentemente y por eso hemos visto, lo hemos leído, lo hemos oído en miles de radios, miles de charlas y en miles de artículos, ¿no? Porque todo el tiempo consideraba que su palabra debía ser parte de un esfuerzo colectivo de comprensión de la realidad argentina, de la realidad mundial. Si lo extrañamos es porque nos falta también esa conversación, ¿no? En la cual se van pensando esas cosas y que está hecha de libros, de artículos de oralidad y en la que Horacio participaba incesantemente. No digo esto solo para recordar a Horacio, sino para pensar que cuando eso falta, algo nos dice de nuestro presente, o algo nos dice de un presente que queda, en el que la palabra política se vuelve más exigua, se vuelve más acotada, se nos vuelve más difícil de pensar. Si la palabra política está más acotada, está más exigua, se convierte en solo posiciones o solo actos defensivos, eso nos deja muy inermes ante situaciones o estrategias como las que mencionó Diego al final respecto de la aparición y emergencia de las derechas. Porque la pregunta que estaba en todos esos textos es también en qué dimensiones de esta vida social, colectiva, de la que somos partes, son posibles las derechas. ¿De qué emergen esas derechas? Y en todo caso, ¿por qué son posibles en el propio vaciamiento, burocratización y rutinización de las prácticas políticas más generales que no se dicen de derecha? Bueno, me parece que es la ausencia de Horacio, la pondría allí, de esa conversación.
pero la pregunta que se abre ante esa ausencia es cómo reabrir todo eso, cómo hacer pasar eso que pensó Horacio y que fue parte, en ese texto precioso de La nave va, Horacio dice dos cosas, porque dice la biblioteca es un yacimiento, pero ¿cómo se interroga ese yacimiento? Con un trabajo vivo. Y ese trabajo vivo es un trabajo del colectivo, lo piensa allí, como el trabajo de quienes son los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Y dice, las personas que están afuera de la biblioteca, que interrogan la biblioteca y la solicitan, y también quienes están adentro, que son parte de sus fuerzas y que están allí y que pueden de algún modo animar ese tesoro que tienen. Bueno, el trabajo vivo y el trabajo muerto, el trabajo vivo de quienes están allí y el tesoro que está puesto en los anaqueles, pueden entrar y generar un chispazo y volver a producir la magia de un pensamiento que circula, que transita y que se vuelve a reanimar. Es decir, esos libros pueden ser parte de una experiencia viva. Eso es así pensó la gestión de la Biblioteca Nacional y así pensó sus clases y así pensó sus escritos. Es decir, tratar de volver a producir un chispazo. Cuando en la biblioteca, Sebastián Skolnik, que está aquí, y los compañeros de la biblioteca nos propusieron a Eduardo Rinesi y a mí ser parte de la edición de un número especial de homenaje a Horacio González, que está acá en el stand, acá estoy pasando el chivo, está acá, en el stand de la biblioteca, que es un número hermoso, pensamos mucho cómo hacer con la memoria de Horacio. ¿Qué hacíamos? ¿Qué podíamos hacer para que esa memoria circule, vuelva a dialogar con otras personas, no dejar que cese el don, el pasaje, ¿no? Esa era la preocupación que teníamos. Entonces imaginamos un número de la biblioteca, que es ese, que es un número muy colectivo, hecho producido por una cantidad de escritoras y escritores, que fueron invitados cada uno a escribir un artículo sobre un libro de Horacio. Entonces, salvo los últimos dos libros, que son los que mencionó Diego, que salieron después, el resto de los libros de Horacio están comentados por distintas personas que hacen una intervención desde sus propios campos disciplinarios, desde sus trayectorias, desde sus pensamientos, para leer un texto. Pensamos que de ese modo hacíamos con esos textos de Horacio restos, que podíamos producir a esos textos, a ese archivo que llamamos Horacio González, como un conjunto de restos para que circulen, existan, vivan y se vinculen con otras personas y vuelvan a tener cada vez nuevas lectoras y lectores, ¿no? Ese es el número de ahí, el chivo es completo, ya termino. Me están haciendo así, porque no quieren que pase publicidad estos chicos. No, no, ya sé que es un chiste. Cierro entonces ya con una sola imagen más para pensar a Horacio, porque estábamos con ese artículo de La nave va, y les quería traer una mención de otro artículo de Horacio, muy breve, que también se encuentra en una compilación que se llama La palabra encarnada, que salió por Claxo y que está en versión digital, el artículo de Horacio se llama La mitad de un echarpe o el canto inconcluso, que es un texto magnífico que escribió sobre qué es la revolución en los años en que parecía que ya no había revolución en el horizonte, no la había, pero cuando todo el mundo decía la revolución es pasado, Horacio escribió este texto muy hermoso recordando una anécdota de Luis Michel, comunera derrotada de la Comuna de París y desterrada en Nueva Caledonia. Y lo que cuenta Horacio es que ante una rebelión de los indios canacos, Luis Michel parte su banda roja de comunera y se la entrega a un rebelde, mientras el resto de los deportados se puso al lado de Francia. Horacio toma esa escena tan hermosa del resto del echarpe para circular, para decir, la revolución siempre es ese resto, nunca es algo que estaba antes, sino el resto que podemos partir, el resto que aparece cuando partimos algo y lo hacemos circular. Es decir, el resto que aparece cuando se pone en manos de otra persona. Eso, finalmente, creo que es lo que quisimos hacer con ese número de la biblioteca, es decir, volver a producir los restos para que circulen y para que esté cada uno de los libros y textos de Horacio en las conversaciones que todos tenemos pendientes con él. Gracias.